El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarle que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a disuadirlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, pueden sentarse. A los hermanos que están viviendo la Eucaristía a través de la transmisión del Facebook del Semanario Católico La Red, los hermanos que a través de la frecuencia de radio 104.3 FM están escuchando la Santa Eucaristía, vayan en sus vehículos, estén en sus hogares o en sus trabajos, que el Señor les bendiga. Y también a todos los suscriptores del canal de YouTube, que el Señor les bendiga. La pregunta que Jesús le hace a los discípulos acerca de lo que la gente piensa o creen que quién es Él. Jesús no se la hace porque le interese la opinión humana. A Jesús no le interesa lo que la gente piense de Él. La gente tenía diversas ideas de quién era Jesús. Y los mismos discípulos le responden: unos creen que tú eres Juan el Bautista. A Juan el Bautista le dieron muerte por profesar la verdad, lo decapitaron y creían que Juan el Bautista había vuelto a la vida en la persona de Jesús. Otros piensan que tú eres Elías. ¿Quién era Elías? Un profeta muy grande del Antiguo Testamento y muy amado por el pueblo.
El pueblo amaba mucho a Elías, que según los testimonios bíblicos, Elías no conoció la muerte. Elías fue arrebatado, fue llevado por Dios a los cielos en cuerpo y alma. Y como era muy querido, la gente, el pueblo esperaba que un día Elías regresara, ¿verdad? Que Elías volviera, el retorno de Elías. Y creían que Jesús era Elías. Creían que Jesús era Elías. Otros piensan que tú eres uno de los profetas de la antigüedad. Jesús quiere ir un poquito más allá, más a fondo del corazón de sus discípulos. Y les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Ustedes fueron elegidos por mí. Ustedes comen conmigo. Ustedes han visto cómo yo he hecho milagros. Ustedes han escuchado mis mensajes, mis palabras. ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Qué significo yo para ustedes? La gente opina lo que quiere opinar. La gente dice lo que quiera decir. Pero ¿quién soy yo para ustedes? A los discípulos, a los cercanos, a los íntimos, a los suyos. Dice el Evangelio que Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías. Vean qué interesante esta profesión de fe del apóstol Pedro. Le dice: tú eres el Mesías. ¿Qué quiere decir la palabra Mesías? El ungido de Dios. Tú eres el que Dios ha enviado para salvación del hombre, para salvación de la humanidad. Dice el Evangelio de Marcos que Jesús les dijo: no se lo digan a nadie, no se lo cuenten a nadie. Y es que el Evangelio de Marcos tiene una característica, ¿verdad? Sabemos que los 4 evangelios canónicos, cada uno tiene un estilo, ¿verdad? Porque cada uno fue escrito por distintas personas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Evangelio de Marcos tiene una característica, y es que Jesús, aunque está en medio de la gente, aunque Jesús hace milagros, aunque Jesús sana a los enfermos, aunque Jesús predica la palabra de Dios, aunque Jesús les da de comer a las multitudes, la gente no sabe quién es Jesús. Que es lo que se le llaman los estudiosos bíblicos, le llaman el secreto mesiánico, el secreto del Mesías. No saben quién es Jesús, aunque está en medio del pueblo. Me acuerdo en estos momentos de un canto muy bonito, que yo creo que en alguna ocasión ustedes lo han escuchado. Con vosotros está y no le conocéis. Jesús está en medio de nosotros y no lo conocemos. Se hace un gran desconocido para nosotros porque no hemos pedido luces al Espíritu Santo, no le hemos pedido a Dios que nos ayude a discernir quién es la persona de Jesús, quién es ese que actúa en mi vida, quién es ese que transforma mi vida, quién es ese que me da de comer todos los días, quién es ese que me da el techo, quién es ese que me provee todo lo que yo necesito. Jesús en medio de mi vida está, pero todavía yo no lo conozco. Jesús le dice: no se lo digan a nadie. No se lo digan a nadie. Y más adelante el Señor Jesús empieza a decir todo lo que va a padecer, todo lo que va a sufrir, incluso que va
a morir a mano de los ancianos del pueblo, de los escribas y de los fariseos. Decirle a alguien, y sobre todo a alguien que tú amas, que un día vas a morir, le estás causando, emocionalmente le estás causando un daño, ¿verdad? Me acuerdo una vez que yo soy el menor de mis hermanos, de mis 9 hermanos. Mis padres un día, ya estaban ancianos ellos, me sentaron a la mesa y me dijeron, un día nosotros no vamos a estar contigo. Y yo no quería escuchar esas palabras. Yo volví a ver para otro lado y quería tener como un tapón en los oídos para no escuchar lo que ellos me estaban diciendo, de que un día ellos iban a fallecer, de que un día ellos iban a morir y no iban a estar a mi lado siempre. Jesús le está diciendo a los discípulos, yo voy a morir, me van a rechazar, me van a negar, voy a sufrir. Y el apóstol Pedro, ese mismo apóstol que confesó, tú eres el Mesías, dice que trató de disuadirlo de que Jesús cambiara de opinión o que no dijera eso. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús hacia el apóstol Pedro? Dice que lo reprendió y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tú estás pensando como los hombres y no estás pensando según Dios. Vuelvo y repito, cuando uno ama a alguien, un ser amado, nuestros padres, un buen amigo, no queremos que esa persona se vaya de nuestro lado. El apóstol Pedro no quería que Jesús se fuera de su lado, pero los sufrimientos y los dolores que acontecen en nuestra vida, queridos hermanos, también tienen un sentido y una razón de ser. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos con la mirada de Dios, sino que la miramos con la mirada de nosotros los seres humanos. El profeta Isaías llega a afirmar y a decir, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Tenemos que saber entender el misterio insondable de Dios, los planes de Dios, que aunque muy doloroso, aunque de muchos sufrimientos puedan venir a nuestra vida, en los planes de Dios también está la redención, la salvación y la vida. Jesús les dice, yo voy a morir, pero lo que le faltó escuchar a los discípulos fue, yo voy a resucitar. Aquí no se acaba la historia, no se acaba con la muerte, sino que termina con la vida. La vida del cristiano no es un final trágico. Sí tiene un proceso. La misma palabra de Dios dice, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. ¿Quién dice que seguir al Señor es fácil? No es fácil seguir al Señor. Te tienes que preparar para la prueba, para el sufrimiento, para el dolor, pero también para la redención y para la vida, para poder resucitar. Hoy dice el profeta Isaías, el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no me resistí ni me eché para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro a los insultos, ni salivazo. Pero el Señor me ayuda y no quedaré confundido. Por eso
endurecí mi rostro como una roca, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién luchará contra nosotros si tenemos a Dios que batalla con nosotros, que lucha con nosotros, pelea con nosotros contra nuestros enemigos, contra aquellos que nos quieren hacer daño? Que hoy podamos entender, queridos hermanos, que esa profesión de fe, al decirle al Señor, tú eres el Mesías, nosotros le estamos diciendo, tú eres mi Dios, tú eres mi defensor, tú estás conmigo todos los días de mi vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.